Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la ceremonia de inauguración de la segunda Escuela de Formación Sindical FEN. Primero que todo, saludar a los presentes, dirigentes y dirigentes que hoy día se suman a esta segunda versión. Saludar a las autoridades presentes, Claudio Rodríguez, asesor del subsecretario de Previsión Social, a las autoridades de esta facultad, Claudio Bravo, director de Escuela de Ingeniería Comercial, y saludar a las organizaciones patrocinantes que hacen que esta escuela sea posible. Saludar a la Organización Internacional del Trabajo, a la Fundación Sol y a la Fundación Fiel. Además, saludar a los practicantes que además participan y trabajan de esta escuela, y por supuesto saludar a todos los integrantes de la Escuela de Formación Sindical. Dicho esto, quisiera partir. Ahí sí, ya. Quisiera partir contándoles un poco sobre la historia de esta escuela. Quisiera partir contándoles cómo hace ya más de un año comenzó esta escuela desde la organización estudiantil, desde un grupo de estudiantes que vimos desde un comienzo una necesidad de cuestionar el rol que estábamos teniendo como futuros profesionales con el mundo del trabajo. Y además de eso, entender también cómo se estaba dando nuestra formación como estudiantes dentro de esta facultad respecto a lo que era el mundo del trabajo. Finalmente, cómo nosotros, dentro de este cuestionamiento, entendíamos lo que era el valor del trabajo y el rol de los trabajadores en la sociedad. Es así que luego de un largo trabajo de preparación, de comprensión de qué módulos esenciales teníamos que enseñar, se fue conjugando en conjunto con otras organizaciones que hacen esta escuela, que finalmente es una organización muy compleja, con las organizaciones que les mencionaba, la OIT, la FEN, que es esta facultad, la Fundación Sol y la Fiel. Dicho esto, quisiera invitar a Ignacio Silva, miembro de la escuela, a que diera unas breves palabras. Buenas tardes a todos. Primero, para comenzar, quisiera saludar a todos los invitados que hoy nos acompañan en esta segunda edición de la Escuela Sindical, a las autoridades de la Subsecretaría de Previsión Social, las autoridades de la Universidad, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Fundación Sol, de la Fiel, y también al Departamento de NOEX RCU de la Facultad, y a todos los profesores que forman parte del proyecto y que han hecho que este sea posible y que hoy en día su continuidad del proyecto sea algo real. Hoy día nos encontramos ya en la segunda edición, por lo que nos tiene muy contentos. Primero, y segundo, principalmente, quisiera saludar y felicitar a los dirigentes que hoy se encuentran acá, quienes por su interés y dedicación, y dejando de lado muchas cosas por la actividad sindical, han llegado hasta aquí en busca de la autoformación. Los quiero felicitar porque no es fácil ser dirigente sindical, cuando las repercusiones por parte de la empresa son constantes, porque son múltiples las dificultades que se presentan para poder sacar adelante el trabajo sindical, y todo esto no es casual. Esto es por una legislación que tiene y que ha tenido un claro objetivo, el cual lo podemos ver día a día cuando gran parte de los trabajadores, de los productores de la riqueza de nuestro país, se quedan con una pequeña fracción de la torta, la cual es apropiada en su mayoría, tal como nos muestra un estudio realizado en esta facultad, por muy pocos, porque el 1% más rico de este país se queda con el 33% del total de la riqueza. Para terminar con esta realidad brutal, necesitamos trabajadores como ustedes, comprometidos con el cambio social, que reivindiquen la importancia del trabajo, y con esto, la importancia de los trabajadores en el desarrollo del país. Solo haciendo explícito esto, logramos posicionar el trabajo como un derecho fundamental. Nuestro país aún está lejos de esto, y muy por el contrario, para muchos, el trabajo es un privilegio. De aquí los bajos sueldos, las malas condiciones, que dejan a muchos trabajadores, aún siendo trabajadores, en la situación de pobreza. Bueno, estimados trabajadores y trabajadoras, hoy las puertas de la Universidad de Chile están abiertas para ustedes.
Y el objetivo que tenemos es súper claro: avanzar en la construcción de organización social. Son instancias como esta las que también ayudan a fortalecer lo público de nuestra universidad, ya que la tarea de esta institución no es solo la formación de profesionales, sino que también la extensión de conocimientos a la sociedad, en función de sus necesidades y del futuro de que todos queremos como país. Hoy las puertas se abren gracias a muchas personas, desde directivos, académicos, funcionarios y estudiantes, que gracias a su voluntad y al entusiasmo que han puesto han hecho que esto efectivamente sea así. En este sentido, que queremos que esta escuela sindical sea un aporte en la formación de dirigentes sindicales, dotándolos de herramientas necesarias para la construcción de un sindicalismo más fuerte y más grande, que sea capaz de enfrentar por sí mismo los desafíos y las dificultades que hoy existen y que se les sobreponen. Pero y para esto necesitamos trabajadores formados. Esperamos que aprovechen este espacio, que se hagan parte de él, opinando, debatiendo, reflexionando, para que de esta manera la escuela sea un espacio de formación conjunta. Desde nuestra parte pueden esperar todo el compromiso y toda la disposición, pero son ustedes el ingrediente sustancial de esta, porque son ustedes los trabajadores los que día a día construyen el verdadero Chile. Muchas gracias y bienvenidos a la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por estas palabras, y quisiéramos invitar a nuestro director de escuela, aquí dueño de casa, a que diera unas palabras de bienvenida a cada uno de ustedes. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor representante del subsecretario de Previsión Social, representantes y colaboradores de la Escuela Sindical, de la OIT, de FIEL, de la Fundación Sol, de Nexo RCU, colegas, alumnos de esta facultad, alumnos de otras facultades de nuestra universidad, funcionarios, colegas y también, y más importantemente, los alumnos de la Escuela Sindical. Para mí es un honor, como director de la Escuela de Economía y Administración, poderlos recibir esta tarde en nuestra facultad, una facultad líder en la formación de profesionales en el ámbito de la economía y los negocios, pero también una facultad que se hace cargo de ser una facultad de una universidad pública. Esta no es cualquier universidad, esta es la Universidad de Chile. Creo que lo que nos convoca esta tarde responde a una de las misiones centrales de nuestra universidad, de contribuir al bienestar material y espiritual de nuestro país. En términos concretos, creo que nos une la visión común de lo importante que es abordar los problemas sociales y económicos de nuestro país, el sentido social y su urgencia. Como director de escuela, déjeme compartir brevemente algunos antecedentes de cómo se gesta el apoyo de esta facultad a este proyecto. La facultad hace casi 6 años, la facultad hace casi una década decidió apoyar formalmente distintos proyectos estudiantiles y la historia se remonta al año 2006. ¿Ya? En ese entonces se desarrolló un fondo concursable de proyectos estudiantiles donde participaron en su primera versión 4 proyectos y ganaron 2 proyectos estudiantiles. Ese fondo de proyectos estudiantiles ha seguido desarrollándose en el tiempo y el año pasado postularon 22 proyectos estudiantiles, de los cuales se apoyaron a 12 proyectos, y en general durante los últimos años esta iniciativa ha ayudado a que se desarrollen 52 organizaciones estudiantiles en nuestra facultad. Los criterios para apoyar los proyectos estudiantiles dicen relación con la pertinencia del proyecto en función del desarrollo de competencias profesionales, en función del trabajo del equipo, la vinculación con la comunidad, la masividad en el involucramiento de los alumnos de la facultad en el proyecto, la formulación del proyecto como tal, como sus componentes de objetivos, metodología, su enfoque de sustentabilidad, pero por sobre todo que sea un trabajo profesional y no amateur. En este trabajo la escuela apoya
muchos de estos proyectos con un profesor guía o con algún encargado del proyecto en nuestra unidad de responsabilidad social universitaria. Se dictan talleres y otros mecanismos de apoyo. En un contexto más general, el apoyo a este proyecto y a todos los proyectos estudiantiles responde a la relevancia que damos como escuela a la diversidad, el pluralismo y la inclusión, junto con el sentido social. El programa del que ustedes se van a beneficiar aborda distintas aristas de los desafíos del movimiento sindical con profesores de las distintas instituciones participantes y apoyo a la gestión de los alumnos y profesores de FEN. Y no solo aborda los desafíos, sino que se hace responsable también de la componente histórica del movimiento sindical. Dada la diversidad de instituciones participantes, profesores y alumnos, vale la pena aclarar que no pensamos todos igual. Sí ni siquiera estamos de acuerdo en todo. Sin embargo, están en la Universidad de Chile, una universidad estatal, que se hace cargo de la diversidad y el pluralismo, entendiendo que la diversidad de opiniones y diversidad de visiones del mundo no nos debiera asustar. Por lo demás, creemos que la diversidad y el pluralismo forma parte de la riqueza institucional de la Universidad de Chile. Ustedes van a aprender muchas cosas en la escuela, algunas cosas en las que yo puedo estar de acuerdo, puedo estar en desacuerdo. Lo importante es que ustedes, como adultos, responsables, como trabajadores, logren cristalizar cuáles son las herramientas conceptuales que son más útiles para su trabajo, cuáles son las herramientas más útiles para su rol de liderazgo dentro de las empresas que ustedes se desempeñan, ¿no? Esto es un programa que no busca adoctrinar a nadie, es un programa que busca entregar herramientas y que ustedes con su criterio puedan discernir cuáles son más útiles para la labor que desempeñan. Los profesores no pensamos todos lo mismo, pero como les digo, eso es parte característica de la Universidad de Chile, parte de nuestra riqueza, parte de lo que nosotros hacemos un esfuerzo diario por vivir y por desarrollar y potenciar. Déjenme terminar este saludo mencionando la importancia que ustedes como dirigentes sindicales van a tener en la formación de nuestros alumnos. Porque el vínculo que hoy día se establece no es unidireccional, va en los dos sentidos. Ustedes son un aporte muy importante a la formación de nuestros alumnos, ¿ya? Tenemos practicantes sociales, tenemos alumnos que están a cargo del proyecto y ellos, estoy seguro, van a aprender mucho de ustedes, ¿ya? Yo los incentivo a que potencien este vínculo, potencien el intercambio de aprendizajes, aprendan ustedes de ellos y que ellos aprendan de ustedes. En la coyuntura actual que vive nuestro país, instancias como esta, donde uno se hace cargo de la responsabilidad social de los estudiantes, que debiera plasmar su desempeño profesional futuro, ¿no? Ustedes van a dejar una huella en los estudiantes que van a trabajar con ustedes. Nosotros estamos conscientes de eso y creemos que es importante y valioso. Creemos que es importante y valioso la contribución a la formación en términos de responsabilidad social, de conciencia social, de vocación de servicio público, de una identificación con las necesidades del país, ¿no? Creemos que es un desafío que está estructurado en esta escuela, que pasa por un pilotaje que hemos hecho el año pasado, después de una reforma curricular de 16 cursos con casos éticos. Tenemos este programa de apoyo a iniciativas estudiantiles, tenemos un programa de desarrollo de responsabilidad social universitaria y tenemos las prácticas sociales, que creemos que son instancias que contribuyen a la formación que queremos tenga un sello de esta facultad, queremos que sea un sello de una universidad pública, ¿no?
Les pido colaboración en eso, que la experiencia y el vínculo que desarrollen nuestros alumnos con ustedes sea lo más fructífera, del más alto estándar ético, del más alto estándar profesional. Ustedes tienen todo el derecho a exigirles a ellos la mayor corrección, el mayor nivel de profesionalismo en lo que hacen, ¿ya? Así que no me queda más que felicitarlos, agradecerles por confiar en nosotros, por confiar en nuestros alumnos. Deseo el mayor de los éxitos y que sea muy provechoso para su desarrollo profesional, para sus carreras, para su dirigencia sindical esta experiencia. Gracias. Muchas gracias, profesor Claudio, por estas palabras de bienvenida a cada uno de nuestros nuevos estudiantes. Y bueno, quisiera invitar ahora a que diera unas palabras, un saludo a Claudio Rodríguez, en nombre de la Subsecretaría de Previsión Social, que nos acompaña aquí hoy día. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos, a Claudio Bravo, director de la Escuela de Economía y Administración de esta universidad, al grupo organizador de la Escuela Sindical de la FEN por esta importante iniciativa y, como no, ciertamente a todas y todos los participantes de la escuela, las dirigentes acá presentes, y también, por supuesto, a los practicantes sociales que van a ser parte del proceso educativo que hoy día se inaugura. Me toca estar acá en representación del subsecretario de Previsión Social, don Marcos Barraza, enviarle un gran saludo de su parte. Él no pudo asistir básicamente por algo que es bien sintomático. Hoy día se está discutiendo en el Congreso la reforma laboral, en este caso en la sesión en el ex Congreso en Santiago, y el subsecretario se encuentra siendo parte y estando allá en este proceso. Y esto es bastante relevante. Hoy día el país vive una situación, yo diría que en términos de lo que es el proceso de reforma, expectante. El año pasado, ustedes saben, se realizó y se dio la discusión y se despachó finalmente la reforma tributaria, y este año hay en agenda dos proyectos que son emblemáticos de los compromisos de la presidenta Bachelet, que se está discutiendo: la reforma educacional y la reforma laboral. En lo que a la reforma laboral refiere en particular, a mí me gustaría poder destacar algunos aspectos que van a ser parte seguramente también de la discusión que se pueda dar en este proceso educativo que ustedes van a estar viviendo. Primero, que este proyecto que se denomina Ley de Modernización de las Relaciones Laborales, en definitiva lo que busca es, por un lado, disminuir la asimetría entre empleador y empleado, para poder generar mejores condiciones para el diálogo y para la negociación. Hoy día en el país, y en la última encuesta CACEN, buena parte, sin mal no recuerdo, alrededor del 40% de las personas que están en situación de pobreza están en situación de laboral, por lo tanto no está asociado necesariamente a desempleo, sino por el contrario a la mala condición y a la precariedad de los empleos que existen hoy en el país. El gobierno tiene el convencimiento de que en este proyecto apunta a uno de los centros neurálgicos de la desigualdad, y que tiene que ver con cómo dotar al mundo del trabajo, en particular a los sindicatos, de un cuerpo legal que le permita negociar de mejor forma lo que son sus condiciones laborales. Y en particular hacer referencia a tres aspectos a modo de ejemplo que me parece relevante. Sin duda, antes de eso, decir que probablemente desde el mundo del trabajo, de los dirigentes sindicales, hoy día este proyecto probablemente no cumpla necesariamente todas las expectativas.
así como para el mundo, al mundo de los empleadores. Ustedes habrán visto este fin de semana reciente, están organizados y han sacado un video con el afán de poder instalar en la opinión pública, así como en algún momento se logró con todo lo que fue la discusión de la reforma educacional, instalar la idea de que este proyecto en definitiva no ataca lo que los trabajadores están necesitando en materia de empleo, están valorando en materia laboral. Ahora, no obstante, nosotros tenemos el convencimiento que esto abre una puerta importante para enfrentar la desigualdad en el país y que se expresa de manera particular en el mundo del trabajo. ¿No? Esta va a ser la primera reforma importante que se hace desde la implantación del plan laboral de José Piñera. Y yo quiero destacar al menos 3 elementos para la consideración. Primero, lo que tiene que ver con la titularidad sindical, que ya, un elemento bien importante para fortalecer al sindicato como interlocutor en los procesos de negociación colectiva. Es decir, en definitiva, lo que se espera es que el sindicato va a ser el titular para efectuar el proceso de negociación. Hoy día, ustedes saben, hay grupos negociadores, por lo tanto, para un trabajador no voy a decir que necesariamente indiferente, pero no tiene gran relevancia en términos de esa participación el poder estar o no sindicalizado. Y este proyecto lo que va a hacer es entregar la titularidad al sindicato en el proceso de negociación. Por otro lado, lo que plantea el proyecto, y un segundo elemento a poder compartir, tiene que ver con el derecho a huelga efectivo para evitar el reemplazo en la huelga. Ustedes saben que esto es uno de las llaves para debilitar el movimiento sindical que se implantó con el plan laboral a fines de los años 70, fue permitir el reemplazo en la huelga, que en la práctica hace que la huelga pierda todo efecto concreto como medida de presión que lleve a una negociación y a un diálogo con el empleador. Y un tercer elemento que yo quiero destacar, entre otros, tiene que ver con la extensión de beneficios. Ustedes saben que hasta el día de hoy, para los sindicatos, el sindicato negocia, pero lo que se logra en la negociación se extiende automáticamente a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Hoy día lo que se va a hacer es que esa extensión va a estar mediada por una aprobación del sindicato en acuerdo con los empleadores. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? En definitiva, que el proyecto se orienta a reducir la asimetría que tiene el mundo del trabajo o los trabajadores con los empleadores. Y en ese sentido tenemos el convencimiento de lo que va a ser, más allá de que para algunos sea un camino a más conflictividad, nosotros tenemos el convencimiento que esto lo que va a hacer, por el contrario, va a posibilitar un diálogo parejo entre los trabajadores y los empleadores. Y en ese sentido, la negociación colectiva como un instrumento que mejora las condiciones y que va a atacar de alguna forma la desigualdad que hoy día tenemos en el país. Eso por un lado. Por otro lado, no dejar de señalar la importancia del proceso formativo para los dirigentes y las dirigentes sindicales. En ese sentido, poder rescatar quizás un elemento importante que tiene que ver con que efectivamente generalmente para los dirigentes o dirigentes sindicales, la formación en el ámbito, llamémoslo así, político, sindical o de contenido de aspectos de negociación muchas veces y generalmente se da en la práctica. Y yo creo que ese tiene que ser el punto de partida de cualquier conocimiento que después va a volver a la práctica en desarrollo sindical, en fortalecimiento del sindicato, en fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones de negociación que los dirigentes y las dirigentes puedan tener. Y en ese sentido, fundamental parece que hoy día se levanten instancias como esta, que lo que buscan precisamente es
complementar lo que es la práctica sindical, la lucha sindical de los dirigentes y dirigentas con aspectos, llamémoslo así, más técnicos, legales, que les permitan fortalecer ese proceso y pues permita de alguna forma llevarlo a la práctica. Por lo tanto, que tenga un efecto transformador de esa práctica educativa, sindical o reivindicativa que ustedes tienen y que los dirigentes tienen en su cotidiano trabajo al frente de los sindicatos. Por lo tanto, en este contexto, fortalecer el actor sindical desde esa perspectiva es un aporte muy importante para lo que tiene que ver con el reposicionamiento del actor sindical y del mundo del trabajo en el desarrollo del país. Y por último, que esto se haga sin duda al calor de lo que es la Facultad de Economía y Negocios, con la iniciativa de la comunidad educativa, fundamentalmente acá de los estudiantes presentes, nos parece sumamente relevante porque reivindica lo que tiene que ver con el rol social de la Universidad de Chile. Y en este sentido, sin duda que poder rescatar que implique el tener una universidad al servicio del desarrollo nacional. Yo creo que esa es una de las grandes nortes que en este debate precisamente educativo en que hoy día nos encontramos y cuando se inicia el debate respecto a la reforma de educación superior tiene que estar presente. Se requieren experiencias como esta desde la comunidad educativa, relevando el rol que tiene cada uno de los actores que la componen, generando instancias de diálogo y de complemento para el trabajo y al servicio del desarrollo del país, del desarrollo nacional. Y en eso parece muy simbólico lo que hoy día aquí, el asistir hoy día a este espacio que entiendo ya es su segunda versión. Así que felicitarlos por esta iniciativa. Esperamos que para la próxima vez sí pueda, y dejo comprometido al subsecretario cuando tenga, ya esperamos que una agenda, ¿cuándo termina la escuela? En julio, esperamos que ya y pueda venir también y comprometerlo para poder compartir y esperamos con el proyecto de ley ya aprobado de reforma laboral. Así que felicitarlas, agradecer nuevamente a las autoridades presentes, a los organizadores, las organizadoras, a los dirigentes, dirigentas y a los practicantes que hoy día son parte y le dan, hacen mover este espacio tan relevante para la universidad, para el mundo del trabajo, en definitiva para el desarrollo del país y el momento que hoy día vivimos en materia de reformas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por esas palabras. Bueno, y antes de comenzar con la clase, porque ya vamos a partir desde un comienzo discutiendo, aprovechando la instancia, quisiera también tomar algunos de los puntos que fueron abordados. Y bueno, y esta escuela, como en algún comienzo se dijo, tiene dos partes. Esta escuela está conformada por un lado por los dirigentes y dirigentas que están aquí presentes, que a la vez van a participar de esta escuela, la cual se compone de 3 módulos. Vamos a ver por un lado liderazgo y organización, ver temas de resolución de conflictos dentro del mismo sindicato, ver algunas herramientas comunicacionales para ustedes, pero también vamos a ver herramientas para la negociación colectiva. Vamos a tener aspectos técnicos que les van a ayudar directamente ya en la negociación. Y como tercer pilar de esta escuela, y no menos importante por supuesto, está el rol de la economía política y el mundo del trabajo particularmente. Y que es finalmente cómo vamos a entender cómo se conjuga el trabajo en la sociedad, por qué se genera la desigualdad, cómo se genera la explotación, y cómo es el rol que tiene el trabajador dentro de esta composición social. Y es por esto que dentro de esta malla explicada a grandes rasgos acá, vemos la integralidad de la escuela para con un fin
que es particularmente el de la organización social y el de la transformación social. Y en segunda parte, ya el director de escuela, Claudio, mencionaba, la escuela está conformada por practicantes, que son estudiantes de esta facultad, de primero, segundo, tercer año, que se hacen parte y van a trabajar finalmente con cada uno de los sindicatos. Aquí muy brevemente, bueno, esta es uno de los trabajos que hizo uno de los practicantes del año pasado, donde también recogía, a grueso modo, las actividades y el aprendizaje que tuvo desde su experiencia particular. Y resulta interesante ver cómo uno de los principales aprendizajes, y que en general se repitió dentro de los estudiantes, era la mayor comprensión de la actividad del sindicato, el rol y la importancia que tiene el sindicato como herramienta de transformación. Y es por esto que este proceso es conjunto, este proceso va para ambos lados de una formación hacia los trabajadoras y trabajadores que están, pero hacia también los estudiantes que participan de esta escuela. Porque finalmente educarse es avanzar, y porque los que estamos avanzando nos estamos educando. Bueno, y por eso, mostrarles también una imagen de cómo participamos el año pasado y darles la bienvenida a esta escuela y a la segunda generación de la Escuela de Formación Sindical. Dicho ya esto, quisiera invitar a Aaron Núñez, un licenciado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de esta universidad, quien nos va a dar una breve clase. En principio era sobre el sistema tributario chileno, pero se fue ahí modificando y él les va a contar un poco más. Así es que lo recibimos con un aplauso y bueno, que pase, por favor. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy complejo hablar de derecho tributario porque tiene esta fama de ser algo fome. Yo vengo aquí en el fondo a dar cuenta de aquello, porque efectivamente es fome. Pero el punto es que hay cuestiones que parecen relevantes que hay que atender. En este sentido, yo creo que a mí me hizo mucho sentido lo que dijo antes Ignacio, cuando habló acá también en este mismo lugar, diciendo el 1% de los chilenos se lleva el 33% de lo que produce Chile. Bueno, y después habló de que hay una legislación. Bueno, yo diría que el punto es que en este momento tenemos que volver a hablar de la norma, de la legislación. Y bueno, esta va a ser una presentación al respecto. Espero que se logren entretener como yo me voy a entretener. A mí me encanta. Bueno, entonces, a mí se me pidió que hablase en 20 minutos de la reforma tributaria y de la importancia de los impuestos. Yo creo que lo importante en 20 minutos es poder generar a lo menos o dejar una idea. Con eso yo considero que el tiempo que ustedes están usando acá y que yo estoy usando acá vale la pena y tiene sentido. Esto tiene que ver con la problematización de los impuestos. ¿Y por qué es relevante esta cuestión? O sea, la pregunta es, ¿por qué hoy en día debemos de nuevo estar discutiendo de impuestos? ¿Por qué es un problema y una cuestión que es relevante para cada una de las personas en Chile? Insisto, el 1% se lleva el 33% de la producción. Bueno, primero uno siempre pone datos. Esto va a ser muy breve porque lo único que quiero es que se recuerde la idea de fondo que vendrá después. Pero siempre se dice que... ¿Cómo? Ahí está. Esta es la carga tributaria en Chile. Esto es en 2008, pero esto es para hacerse una idea de cuál era la carga que tenía en comparación a otros países que tenían el mismo Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, una situación similar. Encontramos Suecia del 75, encontramos España del 75, y si nos fijamos, primero, Chile está por debajo de la media, del promedio, y lo otro interesante es que si uno ve los países que tenían menor carga tributaria, como España y Grecia, uno diría, bueno, son países que hoy en día están haciendo crisis.
Y uno ve los países que tenían unas cargas tributarias altas, y uno ve países como Suecia, que parecen, de alguna manera, países relativamente exitosos. Esta es el índice de Gini. El índice de Gini significa que mientras más bajo es, más igualitario es un país. Y mientras más alto es, más desigual es un país. Ustedes se fijan, no hay que ser un gran estudiante de la Facultad de Economía y Negocio para darse cuenta que Chile es bastante más desigual que Canadá, Nueva Zelanda, Australia. En términos muy importantes, por lo menos en este índice que es Gini. Pero lo interesante es esto. Todo este índice de Gini es el esfuerzo estatal por disminuir la desigualdad. Es decir, estos estados hacen esfuerzos positivos por disminuir la desigualdad en sus países. Es decir, el mercado en Australia genera este nivel de desigualdad. Pero Australia, a través de su impuesto y a través del gasto, logra que la desigualdad disminuya todo esto. Bueno, miren cuánto disminuye Chile. Es decir, pareciera que el Estado, porque uno diría, bueno, el mercado en Chile tiene sus problemas, y yo no voy a decir que no los tiene, no es tampoco el sentido de esta presentación, pero uno diría que en general el mercado genera desigualdades, por lo menos eso diría más o menos este gráfico. Pero el esfuerzo estatal puede disminuir de manera importante y notable la desigualdad. En Chile el esfuerzo estatal no está. Más allá de que, bueno, hay razones históricas, digamos que nuestra ley de impuesto a la renta y nuestra ley de IVA, los dos impuestos más importantes de este país, son de la dictadura. No, este lo vamos a pasar porque es demasiado fome. La importancia de los impuestos. Bueno, ¿por qué es relevante esta cuestión? Bueno, yo diría que los impuestos se pueden por lo menos ver desde 4 perspectivas. La perspectiva filosófica, la perspectiva económica, la perspectiva política y la que yo les voy a intentar presentar en este momento, que es la perspectiva jurídica. Voy a intentar explicar luego por qué, pero principalmente porque, bueno, vengo de la Facultad de Derecho al otro lado del río, entonces, claro, es lo que sé. Esto es lo que a mí más me va a importar de esta presentación. En Chile, y en general en todo el mundo, esto no es una cuestión, bueno, lo vamos a ver después con un ejemplo. Se habla de que hay 2 conceptos clave, que son conceptos que a mí me gustaría que más o menos quedasen con una fuerte impresión, que es la evasión y la elusión. Bueno, la evasión, bueno, lo puse entre paréntesis, el caso Penta, para ver que haya algo como más, no sé, más político actual. La evasión, que es ilegal, corresponde a lo que hizo Penta. Y en el fondo, eso significa que hay empresas que, por ejemplo, se les gatillan sus impuestos y no quieren pagarlos. Eso ocurre, y eso es terrible. Pero yo diría que lo importante de esto es que si ocurre, lo que hay que hacer es simplemente poner más fiscalización. Es decir, en los casos en que se encuentra, se sanciona. Yo diría que hoy en día la discusión relevante es esta, la elusión, que es cuando rebajan sus impuestos y ellos dicen que es legal. Es decir, nos muestran cómo ellos dejan de pagar impuestos, pero ellos dicen, eludí el impuesto. Esta definición de impuesto, no la inventé yo, es de la Corte Suprema de Chile. Y dice, en la parte relevante, la elusión, que consiste en evitar algo con astucia. O sea, nuestros empresarios son astutos y con eso pagan menos impuestos. Esto es el considerando 18 de Bahía Inglesa. Elusión. Este es el concepto que yo creo que claro, o sea, si después de esta presentación ustedes dicen, mira, esto es más o menos la elusión, bueno, yo diría que mi trabajo más o menos lo conseguí. Bueno, esto se volvió muy bullado no solo en Chile, en el mundo, y esto se dio especialmente porque hubo un caso en Google, no sé si lo conocen, y Apple, que pagaban un 3% y un 1% respectivamente de impuesto a la renta. O sea, esto es más radical que simplemente un problema chileno. Es un problema hoy en día de nivel mundial. Estas empresas son la imagen de empresas grandes. Son la imagen de empresas exitosas. O sea, uno diría, este tipo de empresa es por la cual la normativa estadounidense tiene un tramo más superior de casi un 40%. ¿Y cuánto pagan? Un 3% y un 1%. Y lo peor de esto es que no es que lo oculten, no es que sea un secreto, no es que yo me metí a Wikileaks y saqué esto. Esto se sabe. Ellos tienen abogados, institucionalidades, imagino que alguno que otro economista, que se dedican a que sus empresas paguen
menos impuestos. Pero yo no quiero hablar de Estados Unidos, yo quiero hablar de Chile. Y quiero poner un ejemplo. Como vengo de la escuela de Derecho, nosotros en general lo que vemos son sentencias y vemos casos. Aquí es cuando se pone aburrido. Pero no. Y quiero que vean el fondo de la cuestión. Este es el caso que se llama, es bastante famoso en nuestro país, que se llama Coca-Cola en Bonor, que es del 2012. Que es Coca-Cola. Estamos hablando de la empresa Coca-Cola. Uno diría, bueno, la empresa Coca-Cola es una empresa grande. Le debe ir bastante bien a Coca-Cola, diría yo en abstracto, sin conocer los balances de Coca-Cola. Lo que primero tenemos que saber es que el impuesto a la renta se paga sobre la renta. Y la renta son los ingresos menos gastos, visto muy a grandes rasgos. ¿Esto qué significa? Si yo gano 100, pero para producir esos 100 yo gasté 70, lo que en el fondo yo gané es 30. Y sobre esos 30 yo pago impuestos. Pero ¿qué hizo Coca-Cola? Generó pérdidas que los tribunales entendieron como artificiales. Con estas pérdidas aumentaron los gastos. Y los gastos los lograron hacer tan altos que ellos declaraban en el servicio de impuestos internos que tenían más gastos que ingresos. Con esto, la sociedad no tenía renta. Como la sociedad no tenía tributariamente rentas, que tributariamente, porque contablemente sí tenían utilidades, no pagaban impuestos. Esto ocurrió desde el año 2000 hasta el 2010. Hubo 10 años en que Coca-Cola en Chile no pagó un peso de impuestos. Esto es una sentencia, se las puedo mandar. Bueno, yo diría que no solo es problemático que esto ocurra, porque yo diría, cosas malas ocurren, a veces la gente comete homicidio, yo diría que el derecho de alguna manera responde a ese tipo de cosas. El problema es cuando este tipo de cosas ocurren y el Estado las avala. Lo importante, como diríamos en el gráfico al principio donde hablábamos de la desigualdad, es que a nosotros nos parece radicalmente injusto. O sea, esto significa que Coca-Cola en Bonor durante los años 2000 a 2010 pagaban menos impuestos que una persona que gana más de 550.000 pesos mensuales. Bueno, yo diría, ¿es eso razonable? Me lo preguntaría. Bueno, la misma sentencia dice: la reorganización empresarial llevada a cabo por el recurrente no obedece a una legítima razón de negocio que la justifica, en el caso concreto, buscando a través de dicha operación evitar el pago de impuestos. Esta es la idea. Bueno, evitar el pago de impuestos. Esta es la idea. Bueno, pero esta es una cuestión que más o menos se conoce. Entonces, esta es la idea que a mí me gustaría plantear al respecto de la ilusión. Primero, el problema de la ilusión es relevante para efectos de recaudación. Es decir, con el nivel de ilusión que hay en Chile, los montos son bastante grandes, pero además hay un montón, o sea, ¿cómo ser más preciso? No es claro cuánto deja de recaudar el fisco por evasión y elusión, porque son tan intrincadas las situaciones. Por ejemplo, Coca-Cola en Bonor tenía su sociedad en las Islas Caimán, una agencia. Y las Islas Caimán tienen la característica de ser un paraíso fiscal. Tributan cero allá. Entonces, retiraban sus utilidades por paraísos fiscales. Bueno, yo diría, este es el punto importante. Transformar el problema ético-valorativo en un problema jurídico. No puede ser que cuando Coca-Cola o cuando Apple o cuando, ¿cuál era la otra sociedad? Google, generan estas organizaciones jurídicas para evitar el pago del impuesto, sea un problema ético. Así como, oye, qué malo, oye, qué feo, oye, no me gusta tu actuar. Yo diría que eso es irrelevante. Hay muchas cosas que a mí no me gusta que la gente hace. Lo relevante es la licitud de la acción. Porque eso es lo que les va a doler. Eso es lo que va a hacer, bueno, si convertimos su actuación en una actuación ilícita, bueno, van a tener que pagar los impuestos que nos deben. Entonces la cuestión no es un problema ético, no es un problema de feo o malo, o no me caes bien. Esto tiene que convertirse en un problema jurídico. Bueno, de ahí vengo. Esto tiene que convertirse en un problema jurídico. Bueno, de ahí vengo. Entonces, problematizar la cuestión tributaria en términos de una problemática autónoma. Esto lo vamos a ver después. Lo relevante no es la menor recaudación de impuestos. Lo relevante es el no cumplimiento de la ley. Esto es bastante particular, se los comento por una cuestión lógica. Cuando me invitaron acá me dijeron: Aaron, por favor, no hables del hecho imponible. Y yo lo he intentado, pero lo vamos a hacer. Vamos a hablar del hecho imponible.
no corresponde a un problema meramente recaudatorio, porque si el problema con que Coca-Cola no pague impuestos es un problema porque quiero que mi fisco tenga más dinero, bueno, yo diría que tiene razón Coca-Cola arrancándose. Porque si esta es una cuestión entre privados, que cada uno quiere más dinero para sí mismo, si solo vemos el interés del Estado como un interés de tener más dinero, bueno, yo diría que no sé por qué sería más defendible el interés del Estado por tener más dinero que el interés de Coca-Cola, un privado, o ustedes, o cualquier persona, de tener dinero. Yo diría que ese no es el problema de que no paguen impuestos a las grandes empresas. El problema no es si lo estructuramos de esa manera, ellos se pueden defender, porque es razonable, porque están los dos en una misma posición, porque el fisco quiere más dinero para él y el privado quiere más dinero para él. Yo diría que evidentemente no hay ninguna posición a priori que sea mejor que la otra. Por eso lo importante es que el problema vuelva a ser jurídico y no sea valorativo o ético. Porque no es un problema de recaudación, no es que yo quiera que mi Estado tenga más dinero, más allá de que... No es un problema de recaudación, no es que yo quiera que mi Estado tenga más dinero, más allá de que lo quiero. Pero no ese es el problema. Ese es el problema es que no cumplen la ley. Porque la ley está hecha para cumplirse. Por esto es relevante porque los tribunales razonablemente van a seguir fallando a favor de las empresas mientras no volvamos a comprender este problema como un problema jurídico. Y por eso tengo que nombrar el hecho imponible, y por eso tengo que nombrar la capacidad contributiva. Tenemos que volver este tema no en un problema de menor recaudación. El gran problema de la elusión no es el problema de 1.000 millones de pesos, que es una buena cifra, o varios millones de dólares. El problema es la falta del cumplimiento de la ley. No podemos, por lo menos jurídicamente, proponer nuestro argumento como que queremos quitarle el dinero que tiene a Coca-Cola. Porque evidentemente eso es algo que el derecho no va a avalar. El derecho no va a avalar que alguien quiera quedarse con el dinero de Coca-Cola. Lo que el derecho tiene que avalar es el cumplimiento de la ley. Por eso se tiene que volver a estructurar el problema en términos jurídicos, diría yo. La reforma tributaria. Como yo mismo comenté, se me solicitó que hablase en términos de la reforma tributaria. La reforma tributaria es una cuestión compleja en muchos aspectos. Tiene aspectos positivos, tiene aspectos que a mí no me gustaron tanto y aspectos abiertamente negativos. Pero a mí me interesa en particular esta cuestión, los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quater y 4 quinques, que dicen relación con que, más allá de que hay cambios que no se hicieron, yo diría que en estos artículos, yo sé que esto parece muy específico y efectivamente lo es, pero es interesante volver a plantearse la cuestión en términos jurídicos. Vuelven a poner la idea, en contrario a lo que había dicho la Corte Suprema, de que las obligaciones tributarias establecidas en las leyes que fijen los hechos imponibles nacerán y serán exigibles con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados, cualquiera sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado. Es decir, no me importa la manera en que tú te estructuraste. No me importa si tú hiciste 25 sociedades, no me importa si tú pusiste tu sociedad en las Islas Caimán, no me importa si moviste el dinero de determinada manera, si lo pusiste en un forward. A mí lo que me importa es lo que ocurrió. Y si lo importante es lo que ocurrió, bueno, lo que ocurrió fue que tú obtuviste utilidades, obtuviste ganancias. Y en Chile, alguien que obtiene utilidades tiene que pagar ley de impuesto a la renta. En la misma idea, por ejemplo, en el artículo 4 ter, que los hechos imponibles contenidos en las leyes tributarias no podrán ser eludidos mediante el abuso de las formas jurídicas. Yo creo que esto es de radical importancia. Y yo creo que esto fue el gran paso que se hizo en la reforma tributaria del año pasado. Yo les voy a ser sincero, la cuestión aún está muy en veremos. La reforma se está aplicando. La reforma va a ser un proceso complejo que va a tener su aplicación concreta y completa para el año 2018. Y lo más relevante no va a ser solo la aplicación jurídica. Yo diría que hoy en día lo relevante es qué van a hacer los jueces. Porque hoy en día uno puede poner en la ley cualquier cosa hermosa que a uno se le pudiese ocurrir. Pero hoy en día lo importante es qué va a hacer los tribunales en el momento en que les venga sociedades como Coca-Cola, pero imaginemos que si Penta no hubiese sido tan descarado, Penta o Soquimicho, qué sé yo, ¿qué va a pasar cuando ese tipo de sociedades vaya a los tribunales? Porque aquí hay que tener una cuestión clara. Esto no es
lo mismo hoy en día que está pasando con Penta, porque en Penta la cuestión se volvió penal. O sea, ahí hay delitos. Y este es todo el punto del hecho imponible. El hecho imponible es la manera en la cual se estructura el derecho tributario. Entonces el punto es que debemos volver a discutir de qué estamos haciendo cuando pagamos impuestos. ¿Qué son los impuestos? ¿Por qué pagamos los impuestos? Y cuando te empecemos a responder esas preguntas como sociedad, porque no es una cuestión técnica, no es una cuestión que yo venga a sentarme acá y yo les diga, bueno, esto es el hecho imponible. Y lo que yo digo es cierto y ustedes tienen que aprenderlo de mí. Yo diría que lo relevante es volver a comprender a la norma y a la ley como una cuestión que deberíamos, a lo menos en abstracto, hacerlo entre todos. Hoy en día el problema de que las empresas no paguen impuestos de manera legal, insisto que esa es la que yo quiero venir acá a problematizar, la elusión. Esa cuestión tiene que detenerse porque la sociedad, la cultura jurídica y la manera en la cual la democracia nos representa considera que no son formas viables de relacionarnos. Es decir, este no es un alegato meramente de que quiero que el fisco tenga más recursos. Este es un alegato de que quiero que se cumplan las leyes que yo mismo considero que son las más justas para mi país. En este sentido, estos artículos van a ser de particular relevancia para la aplicación del derecho en los próximos años. Y yo imagino que mucha gente dentro de la universidad, tanto en esta facultad, en mi facultad y en distintas instituciones que estudian este tipo de cosas, van a estar bastante al pendiente de ver qué va a empezar a ocurrir en la práctica. Yo creo que es importante que la gente esté organizada y que entienda que no es un problema meramente técnico y que es un problema que solo va a empezar a tener sentido conforme todos consideremos que esto es una cuestión relevante. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aaron, por esta breve clase. Yo creo que este es un tema que da para mucho tiempo más y sobre todo abre algunas preguntas de, bueno, ¿y qué podemos hacer con con este tremendo problema que tenemos en nuestro país? Sin más, bueno, invitarlos. Ahora damos cierre a esta inauguración y los invitamos para que vayamos a comer un cóctel de bienvenida a esta segunda versión de la Escuela Sindical. Así es que eso, muchas gracias. Bueno, me dicen por ahí brevemente si alguno de las dirigentes o dirigentes quiere dar algunas palabras de lo que piensan de la escuela, de qué idea tienen. Si quieren dar unas breves palabras, podemos dar un espacio. Compañeros, compañeras, ¿alguien que quiera dar unas breves palabras? No sean tímidos o tímidas. Bueno, buenas noches. Primero que todo, agradecerle a la facultad por habernos, bueno, yo creo que en nombre de todos mis compañeros, que nos hayan pero que nos hayan dado la oportunidad de poder estudiar acá, porque en realidad, y creo que hablo por varios, por la mayoría, que nosotros nos metemos a ser dirigentes sin nada, sin saber. Y a medida que vamos, por pasar el tiempo, vamos con el tiempo aprendiendo. Y estas son buenas instancias para nosotros poder aprender y enseñarle a nuestras asambleas para que podamos hacer bien las cosas. Y como digo, agradecerles nuevamente por la invitación, por haber quedado acá. Muchas gracias. Ok. Saludando a todos los participantes, escuchando al que me antecedió, la opinión es valedera y saludo el ímpetu y la iniciativa, y que todos tenemos que tener esa motivación de poder participar, que todos tenemos potenciales, todos tenemos capacidades, otros ya han tenido
la experiencia, la participación, y otros que recién estamos empezando. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos presentes ya es un comienzo, una iniciativa, que cada uno de nosotros ya es un reconocimiento de quienes lo están organizando, y la voluntad y la iniciativa de ponernos como esto, dispuestos, y con la misma actitud del caballero, porque hay que reconocer en los detalles, en las cosas sencillas, que esa actitud de poder dar su opinión, esa iniciativa tiene que ser participativa de todos ustedes, porque de esa manera van a poder saber aprovechar y sacar adelante ese potencial que cada uno de ustedes tienen. Y créanme que esta capacitación y este periodo de trabajo va a ser mucho más de lo que ustedes esperan. Y saludos, y bueno, yo también soy alumno y estoy también para poder aprender, y esa actitud también para poder aprender, y esa actitud de tener esa necesidad de que cada uno de nosotros va a tener que enseñarnos algo más de lo que ya sabemos. Muchas gracias por sus palabras, compañeros. Ya, una última palabra si alguien desea, y ahí pasamos al cóctel. Hola, yo soy dirigente de la Asociación de Funcionarios de Servicios Públicos, y aprovechando la oportunidad que aquí hay un representante del gobierno, no puedo dejar pasar la ocasión de decir que lamentablemente en la reforma laboral nosotros los funcionarios públicos no fuimos tomados en cuenta. Lamentablemente don Raúl de la Puente y otros dirigentes también queríamos estar presentes, también queríamos tener los mismos derechos, porque nosotros nos regimos por los estatutos administrativos. Los que son códigos laborales tienen mucho más beneficios que nosotros, y es por eso que yo también quise participar acá, porque yo sé mucho de estatutos administrativos, pero también quiero saber la parte sindical del código y los códigos laborales que nos rigen. Y aprovecho de que está usted, que también se ponga en tabla que nosotros los trabajadores también somos trabajadores y funcionarios del Estado, y lamentablemente somos totalmente desiguales a todos los trabajadores de este país. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, compañera, y damos la invitación a que nos dirijamos al cóctel. Ahí atrás, los dos jóvenes que están atrás los van a guiar para que sepan cómo llegar.